número 12 de la materia alabanza y adoración. ¿Okay? Hoy vamos a terminar este punto de analizar algunas canciones que son dudosas, ¿verdad? En lo que están diciendo, y después vamos a poner algunos puntos del cómo vamos a poder nosotros identificar una canción dudosa, ¿no? Porque hoy en día pues hay muchas cosas que están surgiendo. Ok, voy a iniciar con una que estuvo de moda mucho tiempo en el año 2000 y es una canción que no es tanto así antibíblica, pero sí hay que analizar un punto aquí importante. ¿Okay? Esta canción se llama Remolineando. Entonces, creo que la han escuchado, Remolineando, es de el autor Ferner Monroy. Es un pastor guatemalteco, este hombre, guatemalteco, es hermano, ¿ok? Y ha sido una de las canciones favoritas de las iglesias en Latinoamérica, ¿ok? Voy a leer un poco la letra, que es lo que dice. Así dice el canto, dice, o la canción. Hay muchas formas de alabar tu nombre y de exaltarte, oh Jehová. Hay muchas formas de magnificarte, pero ahora lo haré así. Saco mi vida del anonimato, me dio corona y del vestido real. Y así es Jehová, que exalta al pequeño. Por causa de él yo me haré más vil, remolineando, remolineando, celebrando a Jehová. Y así va todo el coro. ¿Ok? Hay varios cuestionamientos a esta canción. Número uno, el cómo inicia el primer verso. Dice ahí, hay muchas formas de alabar tu nombre. Y pues eso es cuestionable. No hay muchas formas. Está la forma de Dios y la forma del hombre. ¿Ve? Está la forma de Dios y la forma del hombre. ¿Y cómo vamos a entender cómo vamos a alabar a Dios? Bueno, una de las cosas que deberíamos estudiar es el sacerdocio, que es lo que nos vamos a enfocar el siguiente trimestre. Vamos a estudiar un poco el sacerdocio. ¿Por qué? El sacerdocio es la antesala de cómo debe ser el servicio en la iglesia. ¿Okay? El sacerdocio es la antesala de eso. Si no entendemos eso, por eso cada quien trae sus rollos. Hermanos, aquí no es de como me nazca, no, aquí es como Dios dice, ¿ok? Y hay métricas de cómo Dios dice. Por eso muchos se enojan cuando no es que me suena muy exagerado. Bueno, te suena muy exagerado porque a tu manera de ver, o Dios no se merece eso. Bueno, no es lo que tú opines, es lo que Dios dice, ¿ok? Y Dios era muy puntual en lo que debía ser el servicio. Por decir, ser de una sola familia, ¿va? Era de una sola familia, de Leví. ¿Qué significa eso? Cristianos. Tienen que ser cristianos. No pueden servir a Dios gente que no es cristiana. Ay, pero ¿por qué no? Si tienen un corazón sincero. Sí, sinceramente equivocado. Tienen que ser gente que crea de verdad. Segundo, había vestiduras que eran que solamente para los sacerdotes y otras vestiduras que eran para el sumo sacerdote. ¿Qué quiere decir eso? En Efesios dice, quitaos los vestidos de inmundicia, de malignidad, de maldad, y vestidos con el nuevo hombre hecho a la imagen de, o sea, tiene que ser una persona que se esté discipulando. ¿Mm? Tiene que ser una persona que, o sea, por eso el que no se disipula, yo quiero servir, primero entra el discipulado. Pues yo no creo que se necesite eso. Otra vez, no es lo que tú creas, es lo que Dios dice. ¿Cómo vas a ser formado a la imagen de Cristo si no sabes de Cristo? ¿Cómo? ¿Qué implicaba también que fueras sacerdote? Pues que estuvieras bien concreto de qué era lo que debía ser tu servicio. O sea, no era nada más matar animales por matar, no. Había ciertos tipos de sacrificios que se tenían que hacer y maneras de cómo se tenía que hacer. Pues, ¿qué quiere decir? Que debemos saber quién es Dios.
¿Cómo le vas a enseñar a los niños o a la congregación? Por decir un ejemplo, voy a dar una predicación de Jesucristo es la resurrección, pero ni siquiera sabes por qué es necesario resucitar. No sabes eso. Entonces, no basta con decirle a un niño, es que eso que hacen allá afuera es malo. Sí, ok, eso es tu punto de vista, pero ¿por qué es malo? ¿Qué puntos teológicos tienes para decirle que es malo? Porque ahorita vamos a llegar a un punto, hermanos, un punto importante. El problema de esta canción, ¿qué? Es estandarizar, fíjate, estandarizar la forma en que David celebró un hecho aislado. ¿Cuántas veces se transportó el arca? Muchas veces. ¿Y por qué no todas las veces que se transportó el arca danzaron? Ese es el problema, hermanos. Estandarizar algo que solamente pasa una vez en la Biblia. Entonces, no, yo vamos a danzar porque David danzó. A ver, sí, en un hecho específico. ¿Cuál? Transportar el arca. ¿Jesús danzó? ¿Salomón danzó? Ese es el punto. Estandarizar un hecho que sucedió una vez por un hecho específico va a hacer, hermanos, que entremos en un desorden. Entonces, ¿el que danza está mal? No. Pero tampoco estamos diciendo que danzar sea el estándar de la adoración. Que muchos dicen, no, es que, ¿por qué ustedes no danzan eso? Ese no es el estándar. ¿De dónde sacas eso? No, es que donde yo estaba casi hasta saltaban y todo eso. ¿Es malo saltar? No es malo. Pero estandarizar que el que no haga eso está mal, es malo también. Ese es el punto, hermanos. El autor de esta canción cita el pasaje de Samuel, que dice, segunda de Samuel, capítulo 6, verso 14. De ahí saca este punto. Por eso le llama así al canto, ¿no? A la canción le llama remolineando, y de aquí lo saca. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Aquí la palabra danzaba viene de una palabra hebrea, carar, que significa danzar, es decir, dar giros. Si no es danzar del tango, de Argentina, o estar ahí, luego yo veo ahí en varios videos, ¿no? Que están ahí, parece que están jugando metal, ¿no? Que le están pegando, está cantando y la otra está haciendo así, que parece que está, no sé, enterrando un puñal en el piso, no sé qué está haciendo. No, danzar aquí significa girar. Entonces ahí dice, bueno, girar significa como un remolino. Y de ahí viene remolineando. Pues por eso le digo, ¿cuál es el problema? Bueno, que la canción exalta además lo que David hacía y no para bien, no para quien lo hacía. La canción exalta además lo que David hacía y no para quien lo hacía. Ese es el problema de esta canción. Entonces, estas son canciones, hermanos, que toman algo que David hizo una sola vez y lo ponen como norma de vida. Ese es el problema. Entonces, tenemos que entender bien aquí esto, hermanos. La conducta de David en este hecho no es normativo. Es decir, no por el hecho de que David danzó en ese momento, todos deben hacer eso. David es un ejemplo en este versículo de cómo una persona reacciona ante un evento irrepetible. ¿Mm? Entonces, una cosa es que la Biblia describa lo que aconteció en ese acontecimiento y otra muy diferente pensar que eso que sucedió debe suceder siempre en cualquier momento. Ese es el problema de esta canción. Da pie, imagínate, o sea, tú estás en una congregación y están cantando eso, ¿no? Remolineando, y entonces toda la gente las ves ahí remolineando, y pues tú dices, no, o sea, qué rollo, ¿no? ¿Sabes qué va a suceder con eso? Que tú estás presa de algo.
te van a decir que tú no dejas fluir el espíritu, que tú estás apagando el espíritu. Otra vez, voy a decirlo otra vez, hermanos, porque esto es muy importante, porque luego llegan con esos rollos y, como dice la palabra, no voy a cansar de repetirlo, pero sí es importante tenerlo ya bien en claro. La conducta de David no es normativa. Una cosa es que la Biblia describa lo que aconteció en ese momento y otra muy diferente, pensar que eso que sucedió debe suceder siempre en cualquier momento. Por eso dice 1 Corintios 14:39. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Hágase todo decentemente y con orden. Entonces, este tipo de canciones rompen el orden y la coinonía, juzgando como débil y carnal a aquel que no se somete a la normativa del momento. Entonces, siempre tenemos que tener puntos medios, hermanos. Lo que es que la vida cristiana es equilibrio. Los excesos son malos. Los excesos son malos. O sea, los extremos son malos. ¿Ok? Siempre debemos tener una vida equilibrada. Entonces, es malo que la gente dance o que la gente eh, salte o que la gente aplauda o que digan un grito de júbilo. No, no es malo. No es malo. O sea, tampoco vamos a satanizar eso. No. Hay congregaciones que así son. Pero no debemos llevar esas cosas a un punto dado de pensar que ese es el mover del espíritu, porque no es eso. No es eso. Ese es otro punto, hermanos, que vamos a ver después. Necesitamos ver la materia de neumatología, cómo se mueve el espíritu, cómo funciona, qué es el bautismo, qué es la llenura, todo ese tipo de cosas. Mucha gente las desconoce y por eso confunden todo ese remolinear con el mover del espíritu. No, no, eso no es el mover del espíritu. No. Y hermanos, en las escrituras, cuando había tantas multitudes, ahí podemos decir, no, el espíritu se está moviendo aquí, Jesús, porque velos cómo están de arrebatados. Pero no es cierto, lo buscaban por las cosas materiales. Eso no era el mover del espíritu, era el mover de la carne. Y Jesús mismo se los dijo, trabajar no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Y después les dijo, las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. La carne para nada aprovecha. O sea, le estaba diciendo que ellos lo que los movía era la carne. Entonces, aunque las expresiones físicas pueden ser útiles al momento de cantar y celebrar, se debe tener mucho cuidado de no enfatizar más las expresiones externas que las internas que ocurren en el corazón y que son las que Dios principalmente valora. Se puede ver una gente remolineando y ser una neófita. Pues digo, no vamos a satanizar eso que va hasta allá, ¿eh? O sea, tampoco es que, no, entonces el que está saltando tiene al diablo. No, tampoco. No, hermanos. Pero generalmente, las personas que no tienen buen conocimiento de Dios y no tienen buena doctrina, confunden alabanza con expresiones físicas. Generalmente hacen eso. Entonces empiezan a preguntar, oye hermano, ¿por qué aquí esto no? ¿Y por qué aquí el otro no? Confunden adoración con expresiones físicas. Entonces, hermanos, es importante eso. Es importante que nosotros estemos viendo que el hecho de que eso sucedió una vez
no quiere decir que es la norma. No quiere decir eso. Sucedió, sí, en un momento especial, pero jamás vemos después que David, ¿qué? Danzara. ¿Por qué no danzó cuando Dios le dijo que de su estirpe iba a venir el Mesías? Sino que fue al templo y oró. Y vemos muchas veces que David, que oró, se humilló, pidió dirección a Dios. O sea, se mencionan más veces esas cosas que David hizo que el que danzara. Entonces, mucha gente, pues obviamente le encuentra. No te lo repito. No quiere decir por eso que los que hagan eso, pues están mal. No, no. Pero tampoco vamos a hacer la normativa que es esa. O sea, la norma no es que alguien esté danzando para que, entonces digamos que sí está alabando a Dios. No, tampoco. ¿Eh? Bien, voy a pasar a otra canción. Esta canción, sí la han escuchado creo que todos, y no se las voy a poner ahorita. Es una canción que su trasfondo, no me lo van a creer, pero así sucedió, así fue, de cómo es esta canción. Y yo creo que muchos la han escuchado. Es una canción de Tercer Cielo. ¿Saben que esta canción fue ideada para la campaña política de Barack Obama? No fue para iglesias. Es más, ni fue escrita por un cristiano. Fue escrita para cuando Barack Obama estaba de campaña política. Es más, el que escribió esa canción eh, fue un hombre que era un hombre que estuvo involucrado en pedofilia y escándalos sexuales. ¿Cómo ven? Y nos vamos, o sea, eso fue el que lo escribió. Entonces, ¿en qué cree esa persona? Entonces, en ese sentido, quienes estaban enterados de que el que compuso esta canción en inglés, I Believe, y que Tercer Cielo la tradujo como creeré, pusieron en duda las intenciones señalando de no tener discernimiento y querer introducir al mundo de la iglesia una canción que parece muy espiritual, pero que tiene orígenes paganos. Ahora, viene un cuestionamiento aquí, y es, ¿por qué Tercer Cielo la tradujo y la introdujo en un álbum para creyentes? ¿Cuál es la razón de yo decir, bueno, les voy a decir, no, pues me gustó esta canción, vamos a introducir así? Es que no se trata de eso, ¿no? ¿Se dan cuenta? O sea, no es solamente decir, es que esta canción, como habla de Dios, pues ya la vamos a meter y la vamos a cantar a la iglesia. No, no. Hay muchas cosas que tenemos que ver para cuando vamos a cantar una canción en la iglesia. Primera Corintios 10:28. Mira lo que dice este pasaje. Primera Corintios 10:28. Dice, mas si alguien nos dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro, pues ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Sin duda, hermanos, es una canción muy motivante, muy motivante. Y más si sientes que Dios no está a tu lado. Esta canción, pues te dice muchas cosas, ¿no? Dice la letra de esta canción. Cuando sientas desmayar y que ya no hay fuerzas para continuar, has pensado abandonar ese sueño, ese anhelo que en tu alma está. La mente dice no, nada puedes hacer, pero tu corazón no para de creer. Y otra vez entramos a ese punto de Adrián Romero, ¿no? Aunque que él no cree con la mente, lo hace con el corazón, separando la mente y el corazón, lo mismo se ve aquí, ¿no? La mente dice, no, nada puedes hacer, pero en tu corazón no para de creer. Y la montaña se encuentra frente a ti, mas yo sé que la cruzarás y lo puedes creer.
Parece confesión positiva, ¿no? Parece confesión positiva. Pero tomando como base este verso de tercer cielo, debió dejarla fuera. ¿Por qué? Porque fue hecha para una campaña política. Era algo del mundo sacrificado a los ídolos, lo cual no es para Dios desde su origen. Y ellos usaron el sincretismo. ¿Saben qué es el sincretismo? Unir, mezclar para unirla a un álbum y hacerla pasar como cristiana. Por eso, como dice 2 Corintios capítulo 6, verso 14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Cuando ellos cantaban Creeré de Barack Obama, ¿a quién se la cantaban? Pues en que Barack Obama iba a cambiar el mundo o iba a cambiar Estados Unidos. Eso es lo que creían. Ah, bueno, pero yo no canto así. No te hagas. ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y el templo de los ídolos? Porque vosotros sois templos del Dios viviente. ¿Sabían que por decir en el sacerdocio, un sacerdote tenía que tener un físico en el sentido de que tenía que representar la perfección divina? Por decir, no podía ser un sacerdote un enanito. No podía ser un sacerdote aquel que tenía labio leporino. No podía ser sacerdote alguien que tenía un testículo mayugado. No podía ser sacerdote si tenía una enfermedad terminal. No podía. ¿Qué nos dice eso? Ah, es que Dios no veía por los hombres que tenían capacidades diferentes. No. Lo que quiere decir es que tú no puedes servir a Dios teniendo apegado al mundo, poniendo cosas de onza, como que quieres servir a Dios y a la vez quieres ganar el mundo. No puedes servir a Dios así. No puedes. O sirves a una cosa o sirves a la otra. No puedes servir a dos amos, porque con uno siempre vas a quedar mal. Por eso les digo, estudiar el sacerdocio, que si Dios lo permite el próximo año lo vamos a estudiar, nos va a traer mucha luz de por qué Dios es así y de entender por qué la santidad de Dios es lo que más se agrede cuando se sirve o cuando hacemos cosas en la iglesia. Lo voy a leer en lenguaje actual. No participen en nada de lo que hacen los que no son seguidores de Cristo. Lo bueno no tiene nada que ver con lo malo. Tampoco pueden estar juntas la luz y la oscuridad, ni puede haber amistad entre Cristo y el diablo. El que es seguidor de Cristo no llama hermano al que no lo es. Nosotros somos el templo de Dios vivo. Si Dios está en nosotros, no tenemos nada que ver con los ídolos. Dios mismo dijo, viviré con este pueblo y caminaré con ellos, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces, tenemos que llegar aquí a un punto, hermanos. ¿Qué es un canto cristiano? Es un canto que exalta las virtudes de nuestro Dios, que exalta doctrinas fundamentales de los cristianos. ¿Cuál fue el origen de ese canto? Pues no exaltar a Dios, exaltar que un hombre te va a cambiar cuando no es cierto. El hombre no cambia nada. Simplemente o roba menos o roba más o pone alguna ayuda por ahí, pero ahí no pasa. Ok, voy a pasar a otros dos cantos más, dos cánticos del hermano Ricardo Montaner, entre comillas. Okay. Esta canción se llama Amén, así se llama, Amén. ¿No? Ya desde el inicio ya sabemos que es bíblica, ¿no? Así se llama la canción. ¿Y saben quién la canta? Ricardo Montaner, con su hija Eva Luna, con su hijo, y con Camilo, también la canta aquí. A ver, para la gloria de Dios. La letra dice así: hey, estés donde estés,
Necesito que vengas ahora que mi mundo está al revés. Hey, eso ya lo sé, que solo te busco y te llamo cuando no me dan los pies. Hey, dime si es verdad que por la noche me cuidas en medio de la oscuridad. Hey, soy yo otra vez. Solo que tengo miedo, pero no sé bien de qué. Que nadie me cuida, que tú me cuidas. Que nadie me ama como tú me amas. Que nadie se mueve sin que tú te estés viendo. Que nadie se salva si no está en tu reino. Amén, amén. Aquieta mi inquietud, te pido. La canción está cantada, como les dije, por Ricardo Montaner y por su familia, incluido Camilo. Y fue lanzada en el 2021. Y muchos la han criticado argumentando que esta canción es Illuminati y que no tiene nada que ver con la iglesia y con la Biblia. Ahora, hablando musicalmente, es una canción bien conformada. Sin embargo, sus intérpretes no son que digamos una clara muestra de lo que es ser creyente, sino de alguien que refleja lo que Cristo dijo a la iglesia en la Odisea, en Apocalipsis capítulo 3, verso 15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Para muchos, esta canción es un himno donde encuentran a Dios a través de los versos. Varios youtubers han dicho eso. Pero para otros cristianos más centrados, dicen que es una canción que estimula las emociones y sentimientos carentes de verdades teológicas y bíblicas, entonada por personas inconversas. Por decir, en el 2020, Ricky y Mau grabaron un álbum llamado Refresh, donde promueven antivalores como la borrachera, el alcoholismo y el fumar, y exaltan la inmoralidad. Muchos dirían, ay, bueno, pero aquí ya cambiaron. O sea, cantaron esa canción porque ya entendieron, ¿no? Bueno, en el 2022 lanzaron los sencillos de No Puede Ser y La Chama, que hablan de amores perdidos o imposibles, además de alcohol, sexo y tabaco. ¿Cambiaron? ¿Y qué podemos decir de Camilo? Un claro incrédulo que llama a su hija Índigo, argumentando que su hija va a decidir qué quiere ser, si es hombre o mujer. Y le puso un nombre neutro, según él. Más adelante, en otra entrevista, él dijo que habíamos entendido mal, que él no sabía si era hombre o mujer porque no le habían hecho una ecografía para saber el sexo. O sea, está torpe ese hombre. ¿Por qué? O sea, a ver, ¿no sabes qué es y ya le pones nombre? O sea, pero bueno, ¿verdad? Cada quien su religión, ¿verdad? ¿A qué llegamos de conclusión? Pues ellos ven el cristianismo como otro género de música. A esa conclusión llegamos. Ellos ven el cristianismo como otro género de música, al cual cantan para alcanzar otro mercado. Pero estamos viendo a gente que, como dice la palabra, 2 Timoteo 3:1. Así estamos viendo gente, hermanos, que como dice la palabra. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos, evita. O sea, de verdad, hermanos, o sea, yo me da risa cuando dicen, es que ya fulana tita ya se convirtió. No sé en qué se convirtió. Porque por si analizamos la siguiente, ¿no? Otra vez del hermano Ricardo Montaner, la gloria de Dios. ¿Verdad? ¿Vamos a escuchar este? Yo recuerdo cuando escuché esta canción, de hecho me la mandó una amistad mía y me dijo así,
¿Ya te enteraste que Ricardo Montaner ya se convirtió? Yo, ¿a poco ya se convirtió? Le digo, quién es Ricardo Montaner, no? En ese momento, no, el que te dice que, y llevarte a la cima del cielo, ¿no? Ah, ya lo ubiqué. Y me mandó mira, ya se convirtió y me mandó esta canción de la gloria de Dios, ¿no? Y dice, la gloria de Dios maneja mi vida con hilos de amor que puso en mi alma, me lleva hasta él. La gloria de Dios gigante y sagrada me carga en sus brazos, alienta mis pasos, me llena de paz y miel. Continuamos con el mismo cuestionamiento aquí, hermanos. Parece más canción cristiana que la anterior, ¿eh? Sin embargo, puedo citar otro verso. Santiago 3:10. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? ¿De qué está hablando Santiago? De la lengua. Está hablando de eso en el contexto. El punto es que por un lado canta Dios, supuestamente, y por otro lado andan apoyando el pecado de no saber si son hombres, mujeres o animales. Porque para que él acepte que su nieta se llame de esa manera, pues es porque él lo acepta, ¿no? Y muchos podrían argumentar, bueno, pero ¿él qué puede hacer? Pues sí, como una autoridad espiritual, decirles que eso está mal y decirle a su hija que pues se decida. Sí, no le puede ya imponer qué nombre le va a poner a su hijo, pero sí es mi responsabilidad decirte que eso que ella está haciendo pues no es de Dios. Y como también lo he mencionado, hermanos, este hombre claramente ha querido hacer mercadería del pueblo cristiano, pensando que solo cambió de escenario. Como se los dije una vez, este hombre, Ricardo Montaner, dijo en una ocasión, dice, no, yo no hago conciertos cristianos porque los cristianos piensan que todo debe ser gratis. Yo le respondería, pues no los hagas. Fácil y sencillo, pues no los hagas. Pero a veces nos damos cuenta por qué los haces. ¿Cuál es? Tu punto no es exaltar a Cristo, tu punto es cuánto voy a ganar. Ahora, tampoco vamos a estar en el extremo, hermanos, porque diré lo que un pastor dijo a alguien que cuestionó sobre la música secular. La pregunta fue la siguiente. ¿Crees que es correcto que un cristiano cante o escuche música secular? ¿Crees que es correcto? El pastor respondió. Dice, te voy a responder con otra pregunta. ¿El tema del amor es un tema sagrado o secular? Ya, hermanos, por decir, este varón Ricardo Montaner tiene varias canciones que exaltan el amor. ¿Eso es secular o es algo que Dios dijo? O sea, él tiene una canción que se llama Déjame llorar, ¿no? Déjame llorar. ¿Y han leído el libro de Cantar, de los Cantares? Que empieza el libro con que está buscando a la Sulamita. Y digan, decidme, oh mujeres de Jerusalén, si han visto pasar aquí a mi amor, a la más bella de las doncellas. Parece como que se estuviera llorando. Hermanos, quiero que entiendan algo. El punto, el punto es qué valores están exaltando esas canciones que escuchamos. ¿Qué valores están exaltando? Si el amor, sí, ok, muchas veces entendemos, bueno, pero es que el amor del mundo es un amor eros, no es un amor ágape, ¿no? Que nosotros conocemos. Ok, sí. ¿Cuál es el amor que está poniendo, por decir, el amor de Cantar de los Cantares, o el amor que tuvo Ruth por Booz o Booz por Ruth? ¿Cuál es ese amor? Es obvio, hermanos, que es secular todo el canto que hable de infidelidad. Es obvio que eso es el mundo, ¿no? Canciones que hablan de una doble vida, canciones que hablan sobre, eh,
que se va a emborrachar, ¿no? Que se fue a la disco y se tomó unas líneas de harina y todo ese tipo de rollos, ¿no? Canciones que rebajan a la mujer a objetos. Y es interesante, pero a la mujer les gusta mucho ese tipo de cantos o ese tipo de canciones donde las rebajan, ¿no? Ese tipo de, el perreo y todo ese tipo de cosas hacen que la mujer se degrade como un animalito, al cual vas a encontrar, no sé, a una barro, a no sé dónde, tan, ¿no? Y se acabó. Pues es obvio que eso es secular. Pero si hablamos del amor, hemos, yo lo que quiero es que analicemos un poco. Esa es la parte a la que quiero que lleguemos. Yo estoy diciendo que, pues entonces, no es malo escuchar cualquier cosa, no, pero también debemos entender, hermanos, que aunque el hombre es caído, no ha perdido la imagen de Dios. Hay cosas que sí entienden que deben de ser así. O sea, obviamente, parte de la imagen de Dios es que aunque no sean cristianos, el hombre ama la justicia. ¿O no? O sea, si todos los juzgados todos son cristianos, todos los jueces son cristianos, no, pero aman la justicia. Equivocadamente, a veces tienen una ideología, una perspectiva, una cosmovisión equivocada. Obviamente, un hombre incrédulo tiene una cosmovisión equivocada de lo que es el amor. Pero recuerden que el origen de eso es Dios. Entonces, hermanos, el punto está que nos deje que pensemos en muchas cosas que hoy en día se cantan y que no tienen ningún sentido y que no tienen ningún valor. Drogas, homosexualismo, fumar, infidelidad, doble moral, cosas que a Dios no le agradan y como dice la palabra, ni deberían mencionarse en la iglesia. Hermanos, quiero terminar aquí con este cuestionamiento. Hay más canciones que podríamos cuestionar, pero quiero llegar a un punto aquí, hermanos. Primeramente, quiero remarcar que lo que defendemos es las escrituras, no la denominación o la persona que tú creas que es el arcángel, el querubín, lo que tú quieras. Defendemos las escrituras. Entonces, por eso es importante el discipulado. Por eso es importante el discipulado, porque debemos, al escuchar el error que se está diciendo, pero no solo por sentir, es decir, es que yo siento que eso está mal. Pues qué bueno, argumentalo teológicamente por qué está mal. ¿Por qué está mal? O sea, dime con la Biblia por qué está mal. Bueno, es que yo también siento que quiero galletas, y no por eso me las voy a comer. Entonces, hermanos, ¿qué vamos a hacer cuando algo no está bien dicho? O sea, el hecho de que, por decir, una persona cristiana se equivoque en la interpretación de un verso, ¿es falsa? No, no. A lo mejor le faltó más estudios, se ha equivocado en muchas otras cosas. Por decir un ejemplo de ello es Pedro. ¿Se acuerdan de Gálatas capítulo 2? Dice ahí que Pedro estaba siendo hipócrita. El apóstol Pedro estaba siendo hipócrita. ¿Por qué? Porque dice que mientras no estaban los judíos, se juntaba con los gentiles y comía con ellos de todo, ¿no? Se imaginémonos que era esto. Se hacía una reunión de comida y entonces primero llegaron todos los gentiles. ¿Y los gentiles qué traían? Pues sus tacos de carnitas, sus tacos de chicharrón y comía con ellos. Cuando llegaron los judíos, entonces se apartó de ellos y empezó a judaizar. O sea, no, eso no lo comemos, no, estos hijos, o sea, primero andabas con ellos y después no. Entonces, ¿qué hizo Pablo? Dice que los reprendió, porque dice, estaba siendo arrastrado por su hipocresía, me dice el versículo 14, lo voy a leer en traducción viviente, Gálatas 2:14. Cuando vi que ellos no seguían la verdad del mensaje del evangelio, le dije a Pedro delante de todos los demás, si tú, que eres judío de nacimiento, dejaste a un lado las leyes judías y vives como un gentil, ¿por qué ahora tratas de obligar a los gentiles a seguir las tradiciones judías? Tú y yo somos judíos de nacimiento y no somos pecadores como los gentiles. Sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo y no por la obediencia a la ley. Y nosotros hemos creído en Cristo Jesús para poder ser declarados
justos ante Dios por causa de nuestra fe en Cristo y no porque hayamos obedecido la ley. Pues nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia a la ley. Pero supongamos que intentamos ser declarados justos ante Dios por medio de la ley y luego se nos declara culpables por haber abandonado la ley. ¿Acaso esto quiere decir que Cristo nos ha llevado al pecado? Por supuesto que no. Más bien, soy un pecador si vuelvo a construir el viejo sistema de la ley que ya eché abajo. Pues cuando intenté obedecer la ley misma me condenó. Así que morí a la ley, es decir, dejé de intentar cumplir todas las exigencias de la ley a fin de vivir para Cristo. Entonces, hermanos, eso fue lo que pasó. Entonces, ¿qué debemos defender? Las escrituras, la doctrina del evangelio, no defender a mi artista favorito, que eso es lo que muchas veces hacemos. Es que a mí me gusta mucho este grupo y te dicen, oye, pero este grupo, pues, qué rollos, ¿no? O sea, son como que medio oscurantistas, ¿no? ¿No te has enterado de esto? Ay, no, o sea, no juzgues, no juzgues. Entonces, ¿qué estás defendiendo ahí? Pues tu artista favorito, no lo que de verdad dice. ¿Han escuchado ese canto? Por decir, es un canto que en los primeros discos de Marcos Witt, que se cantaba, que se llamaba Cuán bello es el Señor, y empieza, el coro es, la belleza de mi Señor siempre se agotará, nunca se agotará, la hermosura de mi Señor siempre permanecerá. Ese canto tiene, y es un chisme, porque se comprobó después, pero en este programa de Cristina, que es allá de Estados Unidos, sacaron a una bruja que supuestamente ella había escrito ese canto y que Marcos me lo cantaba. Entonces se infiltró ese chisme. Después entrevistaron al que escribió ese canto. Dice que él una vez estuvo en Colombia y llegaron al aeropuerto y fue por ellos un carro, ¿no? Y entonces el del carro le dijo, ay, hermano, dice, estoy ansioso por escuchar su testimonio. Dice, ¿por qué estás ansioso? Y le dice, pues porque yo espero que nos cuente qué es ser un compositor satanista. Y él le dice, oye, pero mis papás fueron misioneros. O sea, yo soy hijo de misioneros, como satanista. Ah, pues ¿no es usted el que escribió ese canto de la hermosura de mi Señor? La belleza de mi Señor. Y le dice, sí, yo lo escribí. Dice, pero tú tienes el concepto de que lo escribió una bruja satánica. Ese es el punto. Ese es el punto. Muchas veces se quita eso, pero no es defender. Y entonces él le dice, ¿y por qué no defendiste tu canto? ¿Qué voy yo a ganar con eso? ¿Qué voy a ganar con eso? O sea, yo sé a quién se lo escribí. Dice, si quieres te puedo mostrar mis notas, que cuando puse la hermosura de mi Señor, yo siempre escribo Señor con mayúsculas, dando a entender a quién se lo dedico. Porque muchos decían, no, es para el Señor Satanás. Bueno, ¿saben ustedes que también, por decir, los satanistas también tienen cantos como nosotros? Bueno, ellos también, hasta tienen salmos también como nosotros, o sea, ellos también hacen salmos como el buen pastor. O sea, en una ocasión, un joven que se había metido mucho en el satanismo estaba siendo posesionado y llegó un pastor y le dijo, no, pues recita conmigo, y le empezó a recitar el Salmo 23 y dice, es que eso es lo que yo recitaba cuando pues yo me rendía a Satanás, yo recitaba ese salmo. Sí, o sea, hermanos, la cuestión es que quiero que entiendan, es que, hermanos, tenemos que tener bien en claro de a quién cantamos. Entonces, no más que es cantar por cantar. No es nada más cantar por cantar. Entonces, hay muchas canciones que toman partes de un versículo fuera del contexto, que en verdad no dice eso, hermanos. Segunda Timoteo 2:14. Segunda Timoteo 2:14. Dice, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado,
como obrero que no tiene nada de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Qué dice? Que usa bien. No es nada más citar un verso por citar, es yo sé lo que dice y de qué contexto viene ese verso. Nada más, nada, pues como dice por ahí, pues ¿dónde? En el Corán, en el Popo, en los Testigos de Jehová. Por eso dice, más evita las profanas y vanas palabrerías, porque conducirán a más y más a la impiedad. ¿Qué significa profanas y vanas palabrerías? Entrar en discusiones necias, hermano. ¿Eres terraplanista o de ¿cómo se llama? De la tierra que es redonda? Que nos abundan ya de esos terraplanistas, en verdad. Y dicen argumentos como que parecen muy, pero hermano, solamente con el punto de la luz nos damos cuenta de. Y la Biblia dice, ¿no? Cuando le preguntó a Satanás, Dios, ¿de dónde vienes? De rodear la tierra. Pues ya, con eso. No, pero es que no hay otros experimentos científicos, ya. No entres en ese tipo de rollos. Que no va a entender, nunca vas a convencer a un necio cuando está así, ¿no? Entonces, muchos hoy con poner al hombre en el centro, hermanos, empiezan a surgir canciones muy antropomórficas, o sea, que van dedicadas al hombre. Por lo tanto, si queremos evaluar los versos de las canciones, debemos estar familiarizados con el texto bíblico. Si queremos analizar canciones que estamos escuchando, debemos estar familiarizados con el texto bíblico. Ahora, viene otra pregunta. Como se les pregunté, ¿qué es un canto cristiano? Bueno, es una canción que debe reflejar las verdades de la fe. ¿Ok? Por lo tanto, debemos conocer las verdades de la fe. ¿Cuáles son las verdades de la fe? La humanidad de Cristo, ¿no? La deidad de Cristo. ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿Saben que los mayores errores de los cantos son cuando son dedicados al Espíritu Santo? Son los que más errores tienen. ¿Por qué? No conocen esa doctrina. En una ocasión se le preguntó a un hombre que era un cantautor y adorador, que por qué su canto decía que Dios se había manifestado en espíritu. Entonces él dice, no, es que Dios a veces se nos manifiesta como el Padre, a veces se nos manifiesta como el Hijo. Y eso es una doctrina, hermanos, de los gnósticos. No conoce la doctrina de la Trinidad. ¿Cuál es la doctrina de la Trinidad? Que Dios es uno en tres personas. No es, Dios a veces se manifiesta en el Hijo. No, son tres personas, pero es un solo Dios. Es un solo Dios. La doctrina de las Escrituras. ¿Cuál es la doctrina de las Escrituras? Primera cosa, las Escrituras son sin error. ¿Mm? Las Escrituras son sin error. Y en la doctrina de las Escrituras hay varias cosas que debemos entender. La inerrancia de las Escrituras, la preservación de las Escrituras, la inspiración de las Escrituras, la interpretación de las Escrituras. Tenemos que saber todo ese tipo de cosas. La doctrina de Dios, que se le llama teología. Los atributos comunicativos, los atributos incomunicables, la seidad de Dios, la simplicidad de Dios. Por decir, ¿cómo argumentarían ustedes, hermanos? Es decir, que muchos hombres dirían, es que cuando Dios dice que solamente lo adoremos a Él, como que suena egoísta, ¿no? ¿Dios es egoísta? ¿Cómo argumentarían que no? Porque, o sea, para un hombre sí se aplica, ¿no? Pero cuando Él quiere todo para Él, eso se llama egoísmo. ¿Y por qué si Dios quiere todo para Él, por qué no es egoísta? Una, porque cuando el hombre hace cosas, lo hace porque depende de eso, pero Dios no depende de nada. Él hizo la creación para que la creación lo adore. Ese fue el propósito. Por lo tanto, cuando la creación no adora a Dios, está perdiendo el propósito por el cual fue creada.
Pero nosotros no creamos algo o transformamos algo para que me adore. Dense cuenta, toda la creación es dependiente de. Toda la creación depende, excepto Dios. Por lo tanto, Dios, que es Dios en sí mismo, merece toda la gloria. Porque Él no hizo cosas porque dependiera de esas cosas. Él hizo cosas para mostrar su gloria. Así que no podemos decir que Dios es egoísta. El hombre sí lo es, pero Dios no. La doctrina de Cristo. Es decir, tenemos que entender que Cristo es eterno. ¿Cómo lo comprobamos? Bueno, hay cosas antropomórficas dentro del Antiguo Testamento, o sea, cosas que apuntan a Cristo. ¿Cómo podemos saber eso? Bueno, necesitamos entonces leer un pasaje y entonces entender ya el Nuevo Testamento. Recuerden, hermanos, que el Nuevo Testamento es la traducción del Antiguo. Si no tenemos entendidas verdades del Nuevo Testamento, cosas del Antiguo no las vamos a entender. La doctrina de los ángeles, la doctrina del hombre, la doctrina de la salvación. Cuando dice el pasaje, y esa acta de los decretos que nos condenaba, la clavó en la cruz, pagando así la deuda que habíamos contraído. ¿A quién le pagó la deuda? Muchos dicen, a Satanás. No, le pagó la deuda al Padre. Porque cuando pecamos, pecamos contra Dios, no contra Satanás. Pecamos contra Dios. Por lo tanto, la deuda que Cristo pagó en la cruz fue a Dios. Porque Dios es el que juzga. Cuando dice la palabra en Hebreos, y por medio del sacrificio quitar o destruir el imperio de aquel que tenía el imperio de la muerte. Eso es el diablo. ¿Cuál es el imperio de la muerte? ¿Que Satanás puede matar a su antojo? Pues obvio que no, la escritura marca que no. Entonces, ¿cómo traducimos ese verso? Pues es obvio que Satanás ha puesto un sistema en todo el mundo para engañar, como dice Corintios, para que la luz del Evangelio no les resplandezca en sus mentes. Pues obviamente tiene todo un sistema para engañar y el hombre cuando peca, la paga del pecado. Para eso apareció el Hijo de Dios, para destruir las obras, ¿qué? Del diablo. O sea, el Evangelio, hermanos, el Evangelio es luz en la oscuridad del pecado del ser humano. ¿Por qué? Tiene un imperio de muerte. O sea, tiene todo un sistema donde tiene todos cegados. Y ellos dicen, no, es que esto lo han hecho mis padres, está cegado. Y están siguiendo un camino que ¿a dónde lo lleva? A la muerte. Y Cristo, con su sacrificio, ¿qué? Tiene más sentido que recuerden lo que Cristo dijo. No puede un hombre entrar a la casa de un hombre fuerte si antes no le ata. Satanás está atado. ¿Para qué? O sea, atado no significa inhabilitado, ¿eh? Que no, Satanás no está atado porque sigue engañando, sí, ahí dice la palabra. Y fue atado 1000 años para que no engañase más a las naciones, pero puede engañar individuos. No engaña a las naciones, engaña a individuos, engaña a personas, pero no a las naciones. ¿Por qué? Porque las naciones están en la iglesia. No puede un hombre entrar a la casa de un hombre fuerte si no antes no le ata y entonces podrá ¿qué? Saquear su casa. ¿Qué cosa es el hombre fuerte? Satanás es el hombre fuerte. ¿Y quién vino a atarlo? Cristo. ¿Cuándo? Cuando entonces empezó a hacer milagros y señales y sacar demonios. Dice ahí, por eso cuando llegaron los 70 y le dijeron, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿Qué dijo Cristo? Yo vi a Satanás caer como un rayo. No os sorprendáis que
demonios se os sujetan a ustedes, sino que vuestros nombres están escritos en los cielos. Entonces, hermanos, ¿quién tenía el imperio de la muerte? Satanás lo tenía, pero Cristo vino a deshacer, ¿qué? Las obras del diablo. La doctrina del pecado. ¿Cuál es la doctrina del pecado? Tenemos que entender qué es pecado. Porque la paga del pecado es eterna. ¿Contra qué pecamos? La doctrina de las cosas futuras. Debemos entender eso. O sea, hermanos, hay muchos cantos que son dispensacionales. Y yo no digo que esté mal. Está bien. Pero el problema de esos cantos es que hay muchas cosas que dejan un vacío. La doctrina del Antiguo Testamento, hermanos. Hermanos, desconocer doctrinas fundamentales provocará que el proceso de evaluación de letras sea deficiente y por lo tanto va a aumentar las posibilidades de cantar canciones que contradigan la palabra de Dios. Tenemos que tener bien en claro eso. O sea, yo entiendo que hay doctrinas que son difíciles de entender, pero hermanos, son necesarias. Son necesarias. Menospreciar la teología es menospreciar todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios. Termino con este pasaje, Hebreos 1:1, y con eso voy a terminar. Dice ahí, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Entonces, hermanos, cada canción cristiana que cantamos y cada servicio debe ser basado en un conocimiento pleno de lo que es Cristo. Ese es el problema de la iglesia de hoy. El problema de la iglesia de hoy es que tenemos un Cristo de imaginación y no de escritura. No de escritura. ¿No? Hermanos, pasar cosas difíciles es parte de la vida cristiana, ¿eh? Es parte de la vida cristiana. Por eso esos cantos que muchas veces sí nos deben animar a confiar en Dios, pero pensar que está en mi mente salir adelante, deja de creer en ti mismo. Deja de creer en ti mismo. Las escrituras no marcan eso. Las escrituras marcan que tú confías en Dios y Él hará. Entonces, hermanos, por eso es importante el discipulado. Por eso ustedes ven que los que menosprecian el discipulado son gentes que son muy sentimentales y vagan mucho en sus pensamientos. O sea, son muy, así como que un momento sí están bien y le van a echar ganas y toda la cosa, y a las 2 semanas ya andan todos bien cabizbajos como ramas de cilantro. No, no, pues es que, ¿quién sabe qué está pasando? No, hermano, me está yendo muy difícil. Todos pasamos cosas difíciles, todos. ¿Sabes cuál es la diferencia entre todos? Tu conocimiento de Dios. Esa es la diferencia. Si tú no tienes buen conocimiento de Dios, buena teología, tú confías en lo que sientes, pero la fe no es eso. La fe es verdad. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a tu Hijo Jesucristo, a quien tú has. Esa es la vida eterna. ¿Eh? La vida eterna no es que tengas coches, dineros, casas, eso no es la vida eterna. La vida eterna es que conozcas a Cristo. Esa es la vida eterna. Aquí